Hola, hola, buen día a toda la audiencia, buen día, Laureano, ¿cómo va? Bueno, hay mucho para contar. Hay mucho, ¿eh? Recién estaban Eh, terminando una nota muy importante que tiene que ver con la situación del INIM. Ujú, Si te parece, resumo rápidamente sí, porque sé que vos tenés toda la data a ver. que viene. Bueno, cuestiones internas que por ahí no se está conociendo mucho de por qué este malestar y por qué pidieron la cabeza del titular del INIM, ¿no? Ujú, ujú. Fundamentalmente, primero porque están, dice, acotándose cada vez más la reunión de comisión y directorio, ¿no? Por un lado. Como que no hay casi funcionamiento. Sí, exactamente. Después, bueno, el intento, esto lo dice también en la nota, que están tratando de gestionar para meter a un amigo y sacar a alguien, escucha con este tema, que le pidieron a nivel nacional que lo remuevan al Carmelo Rojas, que representa a Huatre Aguatre. Tareferos en el directorio. Mira vos, le, Sí, le pidieron directamente que lo saquen. pidieron a nivel nacional para que lo remuevan. Este es un dato que tenemos ahora. Ujú. Y bueno, el tema de la Dumosa, que lo explicó también, que está cayendo la producción, etcétera. Pero me parece que esto, y bueno, el tema, me parece por decir, che, ¿por qué quieren cambiar cada vez? Además es un representante muy importante, Ujú. digamos, de UATRE y Sí, demás. los trabajadores Así rurales. que son puntos que me han pasado recién de por qué el motivo de esta decisión de pedir la cabeza del titular del INIM y que cae el consumo y los pocos o las operaciones de fiscalización, Ya esta casi es no la hay. otra cuestión que no hay, Ujú. apunta a una desfinanciación del INIM, Claro, por que es, eso Hugo Sand decía, ¿y entonces dónde fue a parar todo lo que se recaudó de sí, estampillas? sí, Eso es lo que él decía. ¿Cómo? Si el justificativo es no controlamos, no fiscalizamos porque no tenemos claro, plata, ¿a dónde fue a parar todo eso que se sí. recauda millones y millones de pesos con las estampillas de la yerba mate? Y lo último, para redondear esto, porque sabemos que tenemos mucha información, el viaje constante del titular del INIM a Buenos Aires, pero sin explicar al directorio qué resultados, para qué va, qué hace, hacia dónde va. Esos viajes que lo está haciendo muy frecuentemente y que cuestionan. Sorprendió este fin de semana enterarse que una diputada de La Libertad Avanza abandonó el bloque que Ujú, preside el diputado Núñez. exacto. Adrián Núñez parece que no pudo contenerla y en realidad no se explayó, o por lo menos no aceptó hasta ahora charlar. Nelly Guerrero es el Sí. nombre. Digo porque por ahí pasa un poco desapercibida, ¿no? Sí, no Es, tiene un perfil muy alto, no, es una docente que finalmente se había incorporado, es justamente de la ciudad del Dorado, la conocemos bastante, y con un perfil que, bueno, prometía proyectarse y había prometido muchas cosas. Me parece que esta presión hace que diga, che, acá en el contexto en el que yo me muevo, ujú. no puedo hacer nada. Hasta ahora hubo trascendidos. ¿Por qué Guerrero habría abandonado el bloque de La Libertad Avanza? Sí, Porque no la dejarían presentar proyectos si no tiene el aval de Buenos Aires o de sí, Núñez, que muchas veces no puede salir públicamente a hablar a los medios si no tiene el aval de Buenos Aires y los no. Es como que no está de acuerdo con el manejo claro, interno de cómo es el proceso para poder participar activamente de la vida política o de los sí. medios institucionales si no tiene una venia. Sobre todo se cuestiona mucho que reciben hasta cómo tiene que vestirse, qué tiene que decir, un Mm, coacheo claro, excesivo, claro, digamos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que parece que es lo que existe ahí dentro de La Libertad Avanza. Apuntan hacia Valeria Sosuk, la apoderada del partido y además la pareja de Núñez. Ujú, Bueno, en definitiva, Nelly Guerrero va a tener un bloque unipersonal. Ella, por lo menos, mandó a decir que no va a dejar los ideales de La Libertad Avanza, que sigue apoyando al presidente Milei, pero que no está de acuerdo con el manejo que tiene el partido en Misiones, que está a cargo de Núñez. ¿Mm? exacto. Así que bueno, veremos cómo sigue esa historia. El viernes hubo dos reuniones muy importantes, ¿no? Una ocurrió por la tarde, otra por la noche. Y ahí es donde aparecen un montón de definiciones de qué está pasando entre la relación gobierno-encuentro misionero. Sí. Y ahora vamos a decir, ¿por qué hablas de dos cosas como si fuesen diferentes? ¿Son diferentes? Ahora te voy a explicar por qué son Ah, diferentes. epa. Vamos primero a la de la tarde. Ajá. Carlos Rovira reunió a los cuatro mosqueteros, Sí, ¿no? Que tiene en la política de encuentro misionero. sí. Estamos hablando de Lalo Estelato, de Lucas Romero Spinelli, estamos hablando de Oscar Herrera Guad y estamos hablando de Sebastián Macías. Los designados líderes de campaña para el 2025. Los armadores, digamos. Exactamente. Los reunió porque en realidad no hubo previa
el jueves por la tarde. Exacto. Y bueno, había quedado el análisis de cómo va esto, en qué camino estamos yendo. Y ahí, más allá de las cuestiones específicas de la actualidad de la política, me parece que hubo definiciones importantes como no queremos convertirnos en oposición al gobierno Ujú. provincial. Sí. De hecho, hubo un símbolo de parte de Encuentro Misionero, los que representan Encuentro Misionero con funciones, con cargos, de ir al acto del Día de la Bandera Candelaria. Sí, que veníamos diciendo, Laureano, que se iba midiendo con cada encuentro y actividad que se venía desarrollando de uno y otro lado. Exacto. Lo mencionábamos, qué estaba pasando, quiénes iban a la Cámara, quiénes iban, por ejemplo, a participar de estas reuniones con los intendentes, entre otras cuestiones, digo, de parte de los ministros, porque casi como que en principio les había pedido, bueno, vayan posicionándose de qué lado van a quedar. Exacto. Bueno, acá en el acto del Día de la Bandera, Sí. si uno miraba la foto, estaba el gobernador, el intendente Candelaria, de un costado estaba Lucas Romero Spinelli, del otro Sí. estaba Oscar Herrera Guad, detrás estaba Adolfo Zafrán, Sí. estaba el ministro de Salud. Bueno, había otros funcionarios, pero digo, había un clima de unidad en ese acto. Claro. Un acto en el cual Pasalacqua dijo que yo sea gentil no significa que sea, esta es mi traducción, ¿no? No, esa frase es espectacular. Que yo sea gentil no significa que sea un No, que sea débil. Bueno, Es el término que utilizó, pero se entiende yo la traduzco, exactamente. ¿no? Sí. En el sentido de que el gobernador lo que dice es, yo creo, acercarme, pero tampoco me tomen de pavo, Claro. ¿no? Ese me parece que fue un poco el análisis. Hay que ver qué repercusión hay después de ese acto, ¿sí? Y de ese encuentro en la legislatura, lo que se comenta es que el intendente de Posadas, Leonardo Lalo Estelato, Ujú. va a ser el encargado de tratar de tender puente Ujú. con el gobierno provincial, Claro. ¿sí? El que va a tratar de generar algún vínculo para ver si no se rompe del todo. Diría Gervasoni que se doble pero no se rompa. Sí. Bueno, utilizándolo a Leonardo Lalo Estelato en su profesión, podríamos decir que va a ser la persona que intente reconstruir, desde el punto de vista siendo ingeniero, ese lazo o esa conexión o ese puente, ese edificio, o anda a saber qué se va a convertir ese espacio en conjunto, ¿no? Que tienda asfalto. Exactamente. Que a él le gusta. Algo de eso que tendrá que tienda hacer. asfalto. A ver si en Sí. definitiva logra ese acercamiento. Eso fue la reunión de la tarde. Sí. ¿Sí? A la noche, ministros, funcionarios se reunieron con un grupo de periodistas. Día del periodista la excusa, pero en Sí. realidad hubo mucho más que eso. Hubo definiciones. No puedo decir quiénes fueron los ministros, porque si no Claro. se genera un lío, ni tampoco cuáles fueron los otros funcionarios. Pero en esa reunión, en ese encuentro que se hizo aquí en la ciudad de Posadas, hubo muchas definiciones en el sentido institucional y político. Ujú. Vamos a algunos de ellos. A ver. Primero, el mensaje fue, el gobierno no es encuentro misionero, Primera gran definición. que no es poco. Sí. Encuentro misionero no es el gobierno no es encuentro misionero. Ahí ya hay dos espacios. Entonces ahí se dijo, cuidado con decir el oficialismo. ¿Y cómo decimos entonces? Encuentro misionero, supongo. Claro. Eso por un lado. Sí. Segundo, que en los próximos días, Sí. tal como se anticipó en esta mesa y en este Ajá. espacio, se le va a pedir la renuncia a todo el gabinete. Ujú. Eso está confirmado. Sí. Y terminado el Mundial, probablemente sean los primeros días de julio, se van a conocer los recambios. Ujú. Es el capítulo 2 que habíamos hablado, me acuerdo perfectamente. Siéntanse renunciado, capítulo 2. Exacto. Si va a ser profundo o no, Sí. si va a ser en áreas sensibles o no, la respuesta fue siempre sí a ambas. Ujú. Como que se viene un recambio importante y en Sí. áreas sensibles. Ahí es donde aparece Fernando Mesa, el ministro de Desarrollo, en el medio. ¿Te acuerdas que en algún momento dijimos camina por el medio de los dos sectores? Mm. Porque se lanzó como candidato a Encuentro Misionero, pero es funcionario del gobierno provincial. Claro. En esta mesa, el ministro José María Rúa había dicho que estaba trabajando políticamente con Mesa, que lo Sí. estaba asistiendo. Bueno, me cuentan hace unas horas que Rúa se fue del espacio Ujú. a la espera de que Mesa defina si va a seguir en Encuentro Misionero
o si va a ser parte del esquema de Hugo Pasalacqua. Qué situación, ¿no? Y no es el único. Ujú, El otro que está ahí es Martín Cecino, claro. que también se lanzó como candidato a intendente de Posadas por Encuentro Misionero, pero es funcionario del Parque de la Salud. Y tiene un buen vínculo con ambos, Sí. ¿no? Entonces, ahí también no saben cómo va a seguir esta historia. Siguiente definición. El esquema de comunicación del gobierno cambia. Mm, Cambia de manos. Epa, un, Cambia de un manos. datazo, ¿eh? Las dos personas autorizadas a hablar por el gobernador Sí, y el gobierno son el subsecretario de Comunicación de la Casa de Gobierno, que es Ezequiel Acosta, y Aurora Sierra, bien. que es gerenta de producción de Canal 12. Yo dije, bueno, vendrán cambios en el canal. Me dijeron, tranquilo, todavía no. Eso falta. Ujú, Falta porque esto recién empieza. Insistentemente, muchos de los colegas preguntaron a estos funcionarios si el gobernador iba a hacer público su interés por ser candidato. sí, La respuesta fue, no, tranquilos, lo mismo. No se aceleren porque todavía falta un montón y esto puede llegar a suceder más cercano hacia fin de año. Y se le escapó, dicen, a uno de los funcionarios, falta un año todavía. Con lo cual podemos deducir que se va a votar en junio sí. del año que viene. Sí, se toma de manera estricta esa definición, ¿no? Si uno cree en lo que dijo el funcionario, Claro, uno diría, se va a votar en claro. junio, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá me recordaron este fin de semana de que parece ser que Rovira quería que se votara en mayo Ujú. y Pasalacqua parece que quiere que se vote en junio. Y ahí es donde pregunté, ¿y la reforma política va a Bueno, salir o no va a salir? a mí muchos me habían dicho no va a tener tiempo para llevar todo a cabo esa serie de reforma que se había ingresado al Parlamento misionero y me parece que le vamos a empezar a dar la razón a esta persona porque los tiempos van corriendo con mucha velocidad, hay muchos temas y habrá que ver qué prioridades tiene el gobierno provincial en todo caso, o en este caso la legislatura, para ir aprobando cada una de esas normativas y propuestas que fueron ingresando a la Cámara. Dijo desde el bono hasta reforma, lo que tiene que ver con el ámbito legislativo, digo, la reforma que se pretende Sí, la boleta en cónica materia. papel, la ley de lemas Hay reducida. muchos temas, hay muchos temas. Increíblemente se fueron sumando un montón, Ujú. porque cada uno también en cada una de las previas se fueron dando a conocer proyectos y además a lo que ya están ahí pendientes, incluido el tema de la reforma de la yerba, de la regulación o no de la yerba, que es la propia ley que quiere emisiones. Hay muchos temas. Bueno, y ahora entró la reforma al Código Procesal Penal, que Sí. ese sí parece que tiene prioridad. Y te voy a contar por qué creo que muchas de las reformas no van a salir. Ujú. Y espero no robarte mucho tiempo. No, seguimos. Hay Primero, mucha información. lo que se acaba de plantear Sí. es, la legislatura tiene una sesión más, Ujú. después tiene vacaciones de invierno Sí, y después tiene un mes de trabajo con los lemas que todos los años se aprueban, que aparecen en los membretes oficiales. exacto. Se hacen actividades respecto a esos temas. Con lo cual uno tiene que pensar que en agosto Ujú. se retomaría un poco todo lo que es el periodo de sesiones en sí. Claro. ¿Mm? ¿Qué pasa? En julio, a fin de julio, ¿qué entra? El presupuesto. ¿Y la agenda por dónde pasa en la legislatura? Analizar el presupuesto. Y si encima tienen el Código Sí, Procesal Penal, que hay que adaptarse rápidamente a lo que se está definiendo con Nación, ahí está también el régimen juvenil y demás, sí. uno piensa que la reforma política va a quedar a un costado, ¿no? ¿Qué sigue en septiembre? ¿Qué sigue en octubre antes que termine este periodo ordinario? Nadie lo sabe. Pero del lado de la Casa Rosadita, Ujú. del gobierno, Claro. lo que dicen es que no descartan que si la reforma política sale y sale con cuestionamientos, se pueda vetar. Claro, Con lo cual, claro. habría que insistir y ahí sí los tiempos legislativos me parece que no dan, ¿no? Sí. ¿Y por qué me dicen esto? Porque parece ser que Pasalacqua estaría decidido a poner en la fecha electoral, Ujú. que no se le impongan, que no Claro, le digan, este es el límite claro. para ir a elecciones. No va a ser el 5 de junio, sino que a fines de mayo.
Una cosa así, con diferencias mínimas. De días. Sí. De días. Bien. Y lo que esperan, Ajá. y por eso tampoco hay públicamente fuego, más allá de lo que escuchábamos de los exintendentes, Sí. o de Roque Gervasoni, o de Nicolás Liera. Nicolás Liera que está desaparecido de las redes. No sé qué le pasó. Pero si uno busca a Niquillo, Ajá. no No está. está. No está. Tal vez fue el fin de semana que se tomó un descanso. No sé. Claro. Lo que me dicen es que esperan que el presupuesto que va a contener el achique del Ujú. gabinete sea aprobado tal cual lo pide el gobernador. Y ratificaron cuáles son las áreas que se van. Agricultura familiar, Sí. acción cooperativa, industria. ¿Mm? Industria dejaría de ser ministerio, Sí. cambio climático Sí. y energía. O sea que no estuvimos tan errados. No. Cambio climático, decíamos la posibilidad porque el rol que cumple el Ministerio de Ecología es sumamente similar. Y ahí estaba. Y decíamos también qué pasaba con el Ministerio del Agro, que tiene diversas dependencias con tareas similares. Bueno, parece que trataron y van a estar tratando de unir todas esas áreas finalmente para agilizar la tarea, ¿no? Lo que están viendo es a dónde va a parar industria Sí. como subsecretaría. Si al Ministerio del Agro, porque es agro y producción, Sí. y podría tener industria ahí, o a Hacienda. Hacienda es Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos. Claro. Zafrán tiene un montón. Claro. Podría también terminar ahí. A propósito de Zafrán, todos preguntaron, ¿y Zafrán Sí. de qué lado está? Sí. Silencio estampa. Ujú. Pero no lo negaron. Claro. Hubo silencio, pero no dijeron, no, acá no está. Y verlo atrás de Pasalacua en el acto del Día de la Bandera Claro. fue todo un símbolo, Sí. ¿no? Así que bueno, esa es otra de las cuestiones que quedaron ahí en el medio de esta reunión. Hay muchas otras cosas que van a ir sucediéndose en los próximos días, pero básicamente te cierro con una frase. El que espere el encuentro Pasalacua-Rovira se va a tener que quedar sentado durante mucho tiempo porque eso por lo pronto no va a suceder. Por lo pronto estamos hablando de algunos Este año, meses. el año que Epa, viene, largo. sí de emisarios. Ujú. Claro, Por eso Lalo fue designado de un lado. claro. Del otro, veremos. Ujú. Ah, y un datito más. A Que ver. esto sé que por ahí puede poner nerviosos a algunos y pido disculpas. Pero dijeron, hay muchos que están en el closet. Y que cuando el gobernador diga algo, van a salir del armario. Mira. Epa. Como diciendo, del otro lado hay algunos que no se animan todavía. Ujú. Pero los hay, están. Veremos cómo termina esta historia. Habrá más información para este capítulo. Demasiado por hoy. Buen Dale. programa. Muchas gracias. Chau, bebé. Nos vemos mañana. Chau, Maxi. Chau, chau. Chau, a Soli. Chau, chis. A Cristian y a todo el equipo de radioapp.com.ar. Mañana a las 7, otro arriba a la radio. Quédense porque hay mucha información. Sí, Mira qué señor. lindo. Vamos a Argentina. A las 14 horas con Austria. Quédense con nosotros hasta las 12 con Realidad Mixta. Toda nuestra información está en radioapp.com.ar.